Hola, voy a hablar de la capitanía, la primera capitanía. Les cuento más o menos esta historia. En el año 1531, Portugal tuvo un terremoto con tsunami. Murieron aproximadamente 30.000 personas. Y entonces a partir de ese momento se quedó sin recursos Portugal. Incluso le debían mucho dinero a los holandeses, a los prestamistas de los Países Bajos, y estaba con serios problemas financieros João III. João III es convencido de dividir al Brasil en 15 capitanías hereditarias. Él terceriza porque no tiene recursos propios para abordar una colonización del Brasil. En realidad, dos capitanías funcionaron con la explotación de la caña de azúcar, que fue San Vicente, lo que hoy es San Pablo, y Pernambuco. La de aquí estuvo a cargo de Francisco Pereira Coutinho, ya llegó viejo. Él era un hombre que había sido capitán en Goas, la India, había tenido una trayectoria muy importante como militar y llegó para estos lugares. Aquí tiene un vestigio, el farol de la Barra fue la primera construcción militar de Francisco Pereira Coutinho. Y también él hizo una villa abajo, Villa do Arrial, y más o menos empezó a funcionar. Los primeros 2 años le fue muy bien. Se formaron aquí 2 ingenios de azúcar, hasta que hubo un incidente que va a desencadenar una tragedia. Un soldado portugués disparó en un indio, lo mató, y eso generó una especie de revolución contra Francisco Pereira Coutinho. También hay que decir que ya se estaba exigiendo mucho de la mano de obra de los indios, y eso empezó a molestar, empezó a incomodar, y termina en que él se va hacia el sur, no sabemos si a Porto Seguro o a Ilhéus, y de allá solo regresa a volver, solo decide volver cuando Caramuru le dice que las cosas están tranquilas. Al volver, su barco naufraga aquí al frente en la isla de Taparica y es reducido por los indios, es capturado, y los indios Tupinambá hacen un acto ritual de antropofagia con él. Primero lo atan, lo alimentan, lo sostienen en una situación, digamos así, hasta llegar el día del rito. Y el día del rito, un niño de 5 años, hijo del cacique, le da un mazazo en la cabeza, dándole su muerte final. A partir de ahí se hace un acto ritual, las mujeres se manchan los senos con la sangre de Francisco Pereira Coutinho, los intestinos se lo comen los niños, y en un acto de antropofagia desaparece la capitanía de Francisco Pereira Coutinho. Siempre hubo un pánico a ser comido por los indios en esta etapa, pero no era un acto los indios no comían gente por una situación de hambre, era un rito, y siempre la persona que se comía tenía que ser valiente, se la transformaba en un enemigo en el último día a través de insultos, agresiones, y él tenía que jurar venganza, y ahí se le produce la muerte. Es una mezcla de Eucaristía con un acto de venganza, una cosa que la cultura occidental no podría comprender con tanta facilidad. Bueno, en el próximo capítulo le voy a hablar de Tomé de Sousa.
es bueno recordar que Francisco Pereira Coutinho fue un gran héroe en la India. Incluso en Malasia, él se enfrentó solo ante un elefante de guerra, contra un elefante de guerra. Él no merecía un final tan prosaico al ser comido por los indios en la isla de Itaparica. Un final tan poco solemne para un hombre de la talla de Francisco Coutinho. Pero la vida no elige nuestro final.